Casi la mitad del profesorado de la educación pública de Castilla y León ha sufrido alguna agresión o trato vejatorio en el último curso. Esta es la principal reflexión que arroja el informe titulado Ya está bien, por la dignificación de la labor docente, elaborado por CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. En concreto, el 43% de los 7.500 docentes que han respondido a esta encuesta han sido víctimas de alguna agresión y más de la mitad, el 51% del profesorado castellano y leonés, indica que no ha recibido la formación adecuada para gestionar los problemas del aula. El total de esas agresiones van desde el acoso en redes e incluso agresiones físicas hasta las mucho más comunes faltas de respeto por parte del alumnado o la agresión verbal. Esto desemboca en que el 66% del profesorado de la comunidad no se sienta reconocido social y profesionalmente, mientras que no llega al 19% el número de docentes que perciben el apoyo de las familias. Con estos datos y aprovechando este periodo de parón en el calendario lectivo debido a las vacaciones de Semana Santa, queremos detenernos en este asunto. Para ello vamos a saludar a la presidenta de Educación de CESIF Castilla y León, Isabel Madruga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando de este dato que comentábamos, más del 70% de los docentes no se siente reconocido en su labor y más de la mitad han sufrido agresiones. Son dos grandes titulares, Isabel, que desde luego nos obligan como mínimo a hacer una reflexión, ¿no? Efectivamente, nos obligan a hacer una reflexión de lo que está sucediendo, los cambios sociales a los que tenemos que hacer frente y también nos obliga a valorar un poco la evolución, donde vemos que a través de estos años que estamos haciendo este tipo de encuestas, vemos que lamentablemente sí que crecen esos indicativos como el sentirse poco valorado, poco reconocido, poco respaldado por las familias o por la administración educativa y donde lamentablemente están subiendo los casos de agresiones por primera vez. Por ejemplo, en esta encuesta ya se están contemplando en un 5% aproximadamente los casos de agresiones en redes sociales, cuestión que también tendríamos que valorar y tomar decisiones al respecto. Vamos a entrar enseguida en detalle. Isabel, hablabas, por ejemplo, de estas agresiones en redes sociales, pero destacaba esos dos grandes titulares, Lucía, y yo también me quedo con el nombre del informe. Ya está bien, por la dignificación de la labor docente. Ya el propio nombre, deja muy a las claras lo que queréis expresar con estos datos, con estas cifras y cuál es la situación de muchos docentes en toda España y también aquí en Castilla y León. Eso es, más de 7.500 docentes han respondido. En la encuesta del curso pasado respondieron unas 5.000 y simplemente esa mayor participación ya nos indica que el profesorado necesita más una respuesta y un respaldo a esa labor docente que lleva a cabo en muchos casos con dificultades. Por tanto, es una llamada de atención pidiendo a la Administración Educativa esos apoyos y también demandando las cuestiones que el profesorado nos han pedido que traslademos, además por orden de prioridad, que después comentamos si queréis. Sí, Isabel, hablando de estas agresiones físicas y de las faltas de respeto y la violencia verbal, dentro de que todo debería ser erradicado absolutamente, te queríamos preguntar cuál es la principal preocupación de los docentes, si recibir, o sea, ser agredidos físicamente o la normalización, tal vez, de esas faltas de respeto hacia el profesorado en el aula. Pues efectivamente, muy buena pregunta o muy buena afirmación, porque no preocupa tanto las agresiones, que evidentemente sí, pero en muchos casos también son agresiones entre alumnos y estamos hablando de diferentes tipos de agresiones verbales, faltas de respeto, agresiones entre alumnado también y bueno, pues este tipo de cuestiones lo que hacen es impedir que el profesorado se pueda dedicar a su labor, que es enseñar. En algún caso estamos hablando de una disrupción escolar, es decir, no dejan de hablar en clase, cuesta que admitan las normas y todo eso pues impide que se pueda dedicar el tiempo necesario al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es para lo que están. Por tanto, el problema parece que puede ser menos grave, pero no estamos hablando pues de, como decimos, de una simple agresión, simple, evidentemente entrecomillado, sino que estamos hablando de un clima de convivencia que no permite
ese apoyo individualizado, esa enseñanza que tiene que haber más individualizada, y está claro que con ratios más reducidas y con grupos menos numerosos sí que se puede hacer que esa convivencia y que esos problemas sean un poco menores. Por tanto, yo creo que el profesorado está haciendo esa llamada de atención a que necesitan un apoyo para hacer frente al día a día de las aulas con apoyos, con más docentes y con esa reducción de ratios que piden de forma, pues digamos, clamorosa. Y por parte de quién tiene que ser recibida esta llamada de atención, Isabel, ¿quién tiene que responder? ¿Quién tiene que hacer por mejorar la situación de los docentes que no sean víctimas de estas agresiones, de estos comportamientos, y sobre todo también, pues que puedan desarrollar su trabajo, su labor, que no deja ser otra que formar a las nuevas generaciones, pues con unas condiciones óptimas, dignas? ¿Para quién es esta llamada de atención que comentabas? Pues esta llamada de atención va en un doble sentido, puesto que nosotros siempre hemos defendido desde CESIF que el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes tiene competencias nacionales que debe ejercer y debe liderar las cuestiones básicas para todo el profesorado, procurando además homogeneizar esas condiciones tanto del alumnado como del profesorado, unas condiciones mínimas para que no se produzcan estas diferencias. Por tanto, sí que hacemos una llamada en primer lugar al Ministerio de Educación de que lleve a cabo mecanismos de ayuda, por ejemplo, porque esto sería muy extenso, pero por ejemplo el coordinador de convivencia que se formó desde la Ley de Protección y la Infancia se hizo en todas las comunidades autónomas, pero de manera muy desigual. Es decir, que el coordinador de convivencia y bienestar viene a ser lo mismo que era antes el coordinador de convivencia, pero sin más disposición horaria para llevar a cabo las cuestiones que tienen que hacer, pues procesos de mediación, por ejemplo, en los centros, y el Ministerio sí tiene esa competencia para hacer que en todas las comunidades se reconozca de la misma manera y se dé ese prestigio, digamos, a esa labor y a cuantas haga necesario o haga falta poner en marcha. Pero también en Castilla y León tenemos que hacer una llamada de atención para que la Administración prestigie la labor docente. Hemos hablado en numerosas ocasiones de campañas que sí que se hacen, por ejemplo, en sanidad, en Castilla y León, pero no en educación, donde se reconoce esa autoridad y ese papel del profesorado. Y en Castilla y León hacemos varias llamadas de atención. La primera es que se vuelva a reunir la sección de la convivencia del Observatorio de Castilla y León. Hay una sección de la convivencia escolar que no se reúne desde febrero del 2022. Por tanto, el último informe que tenemos de datos de convivencia en Castilla y León data del curso 2022-2023. Llevamos 2 cursos escolares sin conocer cómo está la situación de convivencia, la formación del profesorado, las iniciativas puestas en marcha por los centros docentes y por el profesorado, y eso pues no puede admitirse porque no conocemos esa realidad en Castilla y León. Y cuestiones que nos demandan como mejora de atención a la diversidad, incluso nos hablan de que sienten que su labor no está remunerada acorde con lo que hacen, son cuestiones que también competen a la administración autonómica. Por tanto, ambas administraciones se tienen que coordinar y tienen que hacer un proyecto común donde se erradiquen y se ayude al profesorado en esta cuestión y se erradiquen estos problemas. Yo quiero preguntarte, Isabel, un poco por el ámbito familiar en el hogar y la relación con los padres entre el profesorado, porque solo un 19% del profesorado de esta encuesta percibe apoyo por parte de las familias. Y yo creo que esto también es algo importante sobre lo que hay que hacer hincapié, porque mencionabas tú antes la falta de educación, la falta de unas normas a lo mejor en las aulas, precisamente sobre esas faltas de respeto, la violencia verbal, o sencillamente que un profesor no consiga que haya silencio en el aula entre los alumnos, y es porque los alumnos no perciben ese respeto por parte de la figura del profesor. También hay, entiendo, corrígeme si me equivoco, una labor muy importante en casa de cada alumno, ¿no? Es una labor fundamental, Lucía. Es cierto que en Castilla y León está un poco 9 puntos por encima de la media nacional, es decir, que hay un mayor respaldo percibido, pero también es crucial que el papel de las familias esté acompasado con el profesorado y con lo que se lleva a cabo. Estamos viendo, como decíamos al comienzo de la entrevista, que estamos asistiendo a un cambio de mentalidad y a un cambio social, donde creemos que cuestiones como
como el uso de los móviles están afectando también a la enseñanza. Nosotros defendemos el uso de la prohibición del uso de los móviles en el centro docente, porque creemos que el estar demasiado tiempo con dispositivos y el uso de los móviles es algo que sí que está afectando al proceso de enseñanza-aprendizaje, y es algo que se tendría que hacer de forma coordinada con la familia. Y aunque en Castilla y León es verdad que esté un poco por encima el reconocimiento de las familias, sí que es verdad que el hecho de intentar, como decimos, coordinar, el hacer o llevar a cabo escuelas de padres donde se valore y se respete ese trabajo del docente y no se cuestione, igual que nosotros no vamos al médico a decirle lo que nos tiene que prescribir, pues el docente es el único que tiene o que sabe lo que tiene que hacer o no hacer el alumno, y el apoyo de las familias. Por tanto, sí que esa ayuda y ese prestigio de la labor docente tiene que partir por el respeto de las familias a la labor, y también por ese apoyo, como decimos, de la administración, porque en cuestiones, un índice que también nos ha preocupado mucho de la encuesta es la burocracia. El 98% de los encuestados afirma que la burocracia es absolutamente abrumadora, y esto lo relaciono directamente también con las familias, porque en muchos casos tenemos que hacer un sinfín de papeleo, pues para la promoción del alumnado, para las evaluaciones, incluso para cuestiones como el releo, los comedores, el transporte escolar, y todo ese tiempo y ese papeleo que se requiere para coordinarnos con familias, para el resto de profesores, está haciendo que el profesorado se vea también especialmente asfixiado, y está afectando pues como decíamos, a este panorama de ya está bien, porque se tiene que dedicar el profesorado a tareas que tampoco le son propias, y que con el personal de administración y servicios necesario, pues se mejoraría, todo está relacionado, se mejoraría todo digamos, el clima y el día a día de las aulas. ¿En qué punto está el tema de esa regulación, por decirlo de alguna forma, ese control del uso de los dispositivos móviles en las aulas? Porque sí que sabemos que hay centros en Castilla y León que actualmente, no sé si la palabra es prohíben el uso del dispositivo, pero sí que los alumnos tienen que tener el móvil totalmente apagado en clase, o incluso lo dejan en algún lugar y lo recogen cuando finaliza la clase o cuando finaliza la jornada. Eso es, hay centros docentes donde directamente pues tienen que apagar, o como bien dices, apartar el teléfono móvil cuando entran en el centro, pero es verdad que en Castilla y León está de forma desigual. La Consejería de Educación nos respondió que en el decreto de convivencia, que es del año 2007, ya se establecía que cada centro docente podía limitar o prohibir el uso de estos dispositivos, como decimos, para el uso no pedagógico. Pero también es cierto que otras comunidades han dado un paso más para hacerlo de forma homogénea, y en Castilla y León seguimos con esa norma de autonomía que puede estar bien, pero que no es lógica, puesto que estamos viendo que hay diferentes maneras de actuar o de afrontarlo en los centros docentes. Por tanto, también en este caso hemos pedido desde hace años que se aborde la cuestión y que se haga un protocolo, digamos, una manera de actuar que sea más unánime. No negamos que puedan tener un uso pedagógico correcto, y es verdad que el alumnado no puede estar al margen de innovaciones y de estas pues cuestiones de los dispositivos, pero es cierto que no se puede impartir docencia, especialmente en secundaria, cuando un alumno o alumna está con el móvil o hablando incluso muchas veces entre ellos, porque es una nueva manera de relacionarse. Entonces sí creemos que esto sea importante y haya que abordarlo de una manera más global, pero también más concreta, haciendo una decisión más unánime y coordinada. Citabas antes, Isabel, a dos administraciones en concreto, por un lado el Gobierno central, por el otro la Junta de Castilla y León. Pues estamos en un proceso postelectoral aquí en la comunidad, todavía formando gobiernos, sin
saber concretamente, cómo se va a componer ese próximo Ejecutivo en Castilla y León y ese reparto también de consejerías, si lo hubiera o no, entre varios partidos. No sé qué esperáis o cuáles serían vuestras principales demandas o reivindicaciones de cara al nuevo gobierno en Castilla y León. ¿Qué le vais a pedir a ese nuevo consejero o a esa nueva consejera de Educación? Pues le vamos a pedir un desarrollo del acuerdo del 22 de septiembre, que es un acuerdo que suscribimos las 5 organizaciones sindicales de la mesa sectorial, es decir, fue suscrito por unanimidad, y en ese acuerdo del 22 de septiembre quedaron cuestiones para poner en marcha que no se pueden dilatar más. Estamos hablando, por ejemplo, de una mejora en la atención a la diversidad, una mayor dotación de especialistas de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica en las aulas, que se tiene que desarrollar, puesto que el profesorado de atención a la diversidad está claro que está atendiendo a muchos más alumnos y alumnas de las que aparecen en lo que se llama la ATDI, la aplicación mediante la cual se registran las necesidades educativas del alumnado. Y esto sí que resalta en la encuesta con respecto a otras comunidades autónomas, puesto que en la tercera prioridad que nos establecen, en un 9,11 de 10 puntos, es precisamente la necesaria dotación del personal de atención a la diversidad, es decir, es una petición unánime. Pero también en ese acuerdo se contemplaban otras cuestiones como la dotación de personal de administración y servicios en los centros docentes y 2 compromisos muy importantes para nosotros, que son el reconocimiento de la labor tutorial y la reducción de jornada lectiva de mayores de 55 años. Estas 2 últimas cuestiones aparecen como un compromiso de negociación que tiene que estar en vigor durante el curso 2026-2027. Por tanto, no se puede dilatar comenzar a trabajar en ello para que el curso que viene sean una realidad, como bien contempla el texto publicado en el BOCIL de este acuerdo. En definitiva, vamos a demandar reconocer la labor del profesorado y mejorar sus condiciones laborales de la manera en que merecen. Pues nada más, Isabel Madruga, presidenta del sector Educación en CESIF Castilla y León. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, como siempre.